Lo mejor que pude había soportado las 1000 injurias de Fortunato, pero cuando llegó al insulto, juré vengarme. Ustedes, que conocen tan bien la naturaleza de mi carácter, no llegarán a suponer, no obstante, que pronunciara la menor palabra con respecto a mi propósito. A la larga, yo sería vengado. Este era ya un punto establecido definitivamente. Pero la misma decisión con la que había resuelto excluía toda la idea de peligro por mi parte. No solamente tenía que castigar, sino castigar impunemente. Una injuria queda sin reparar cuando su justo castigo perjudica al vengador. Igualmente, queda sin reparación cuando ésta deja de dar a entender a quien le ha agraviado que es él quien se venga. Es preciso entender bien que ni de palabra, ni de obra, ni de fortunato motivo para que sospechara de mi buena voluntad hacia él. Continué, como de costumbre, sonriendo en su presencia, y él no podía advertir que mi sonrisa, entonces, tenía como origen en mí la de arrebatarle la vida. Aquel Fortunato tenía un punto débil, aunque en otros aspectos era un hombre digno de toda consideración y aun de ser temido. Se enorgullecía siempre de ser un entendido en vinos. Pocos italianos tienen el verdadero talento de los catadores. En la mayoría, su entusiasmo se adapta con frecuencia a lo que el tiempo y la ocasión requieren, con objeto de dedicarse a engañar a los millonarios ingleses y austriacos. En pintura y piedras preciosas, Fortunato, como todos sus compatriotas, era un verdadero charlatán, pero en cuanto a vinos añejos, era sincero. Con respecto a esto, yo no difería extraordinariamente de él. También yo era muy experto en lo que se refiere a vinos italianos, y siempre que se me presentaba ocasión, compraba gran cantidad de estos. Una tarde, casi al anochecer, en plena locura del carnaval, encontré a mi amigo. Me acogió con excesiva cordialidad, porque había bebido mucho. El buen hombre estaba disfrazado de payaso. Llevaba un traje muy ceñido, un vestido con listas de colores y coronaba su cabeza con un sombrerillo cónico adornado con cascabeles. Me alegré tanto de verle que creí no haber estrechado jamás su mano como en aquel momento. Querido Fortunato, le dije en tono jovial, este es un encuentro afortunado, pero qué buen aspecto tiene usted hoy. El caso es que he recibido un barril de algo que llaman amontillado y tengo mis dudas. ¿Cómo? Dijo él. Amontillado. Un barril imposible y en pleno carnaval. Por eso mismo le digo que tengo mis dudas, contesté. E iba a cometer la tontería de pagarlo como si se tratara de un exquisito amontillado, sin consultarle. No había modo de encontrarle a usted, y temía perder la ocasión. Amontillado. Tengo mis dudas. Amontillado. Y he de pagarlo. Amontillado. Pero como supuse que estaba usted muy ocupado, iba ahora a buscar a Lucchesi. Él es un buen entendido. Él me dirá, Lucchesi es incapaz de distinguir el amontillado del Jerez. Y no obstante, hay imbéciles que creen que su paladar puede competir con el de usted. Vamos, vamos allá. ¿A dónde? A sus bodegas. No, mi querido amigo, no quiero abusar de su amabilidad. Preveo que tiene usted algún compromiso. Lucchesi, no tengo ningún compromiso. Vamos. No, amigo mío, aunque usted no tenga compromiso alguno, veo que tiene usted mucho frío. Las bodegas son terriblemente húmedas. Están materialmente cubiertas de salitre. A pesar de todo, vamos. No le importa el frío, amontillado. Le han engañado a usted y Lucchesi no sabe distinguir el jerez del amontillado. Diciendo esto, Fortunato me cogió del brazo, me puse un antifaz de seda negra y ciñéndome bien al cuerpo, mi roquelaire me dejó conducir por él hasta mi palacio. Los criados no estaban en la casa. Había escapado para celebrar la festividad del carnaval. Ya antes le había dicho que yo no volvería hasta la mañana siguiente, dándoles órdenes concretas para que no estorben por la casa.
Estas órdenes eran suficientes de sobra, lo sabía yo, para asegurarme la inmediata desaparición de ellos en cuanto volviera a la espalda. Cogí 2 antorchas de sus facheros, entregué a Fortunato una de ellas y le guié, haciéndole encorvarse a través de distintos aposentos por el abovedado pasaje que conducía a la bodega. Bajé delante de él una larga y tortuosa escalera, recomendándole que adoptara precauciones al seguirme. Llegamos por fin a los últimos peldaños y nos encontrábamos uno frente a otro, sobre el suelo húmedo de las catacumbas de los Montresor. El andar de mi amigo era vacilante y los cascabeles de su gorro cónico resonaban a cada una de sus zancadas. ¿Y el barril? Preguntó. Está más allá, le contesté, pero observe usted esos blancos festones que brillan en las paredes de la cueva. Se volvió hacia mí y me miró con sus nubladas pupilas que destilaban las lágrimas de las embriaguez. ¿Salitre? Me preguntó por fin. Salitre, le contesté. Hace mucho tiempo que usted es a tos. Ejem, 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 ejem. A mi pobre amigo le fue A mi pobre amigo le fue imposible contestar hasta pasados unos minutos. No es nada, dijo por último. Venga, le dije enérgicamente. Volvamos. Su salud es preciosa, amigo mío. Es usted rico, respetado, admirado, querido. Es usted feliz como yo lo he sido en otro tiempo. No debe usted malograrse, por lo que mi respecto es distinto. Volvamos. Podría usted que enfermarse y no quiero cargar con esa responsabilidad. Además, cerca de aquí vive Luchesín. Basta, me dijo. Esta tos no carece de importancia. No me matará. No me moriré de tos. Verdad, verdad, le contesté. Realmente no era mi intención alarmarle sin motivo, pero debe tomar precauciones. Un trago de este medoc lo defenderá de la humedad. Y diciendo esto, rompí el cuello de una botella que se hallaba en una larga fila de otras análogas tumbadas en el húmedo suelo. Beba, le dije, ofreciéndole el vino. Llevóse la botella a los labios, mirándonos de soslayo, hizo una pausa y me saludó con familiaridad. Los cascabeles sonaron. Bebo, dijo a la salud de los enterrados que descansan en nuestro entorno nuestro. Y yo, por la larga vida de usted. De nuevo me cogió de mi brazo y continuamos nuestro camino. Esas cuevas, me dijo, son muy vastas. Los Montesor, le contesté, era una grande y numerosa familia. He olvidado cuáles eran sus armas. Un gran pie de oro en campo de azul. El pie aplasta a una serpiente rapante, cuyos dientes se clavaban en el talón. Muy bien, dijo. Brillaba el vino en sus ojos y entretenía los cascabeles. También se caldeó mi fantasía a causa de Meldoc, por entre las murallas formadas por montones de esqueletos mezclados con barriles y tonelos. Llegamos a los más profundos recintos de las catacumbas. Me detuve de nuevo. Esta vez me atreví a coger a Fortunato de un brazo más arriba del codo. El salitre, le dije, ve usted cómo va aumentando, como si fuera musgo, cuelga de las bodegas. Ahora estamos bajo el lecho del río. Las gotas de humedad se filtran por entre los huesos. Vengan usted. Volvamos antes de que sea muy tarde. Esa tos. No es nada, dijo. Continuemos. Pero primero echemos otro traguito de medot. Rompí un frasco de vino de grave y se lo ofrecí. Lo vació de un trago. Sus ojos llamearon con ardiente fuego. Se echó a reír y tiró la botella al aire con un ademán que no pude comprender. Le miré sorprendido. Él repitió un movimiento grotesco. ¿No comprende usted? Preguntó. No, le contesté. Entonces, ¿no es usted de la hermandad? ¿Cómo? ¿No pertenece usted a la masonería? Sí, sí, dije, sí, sí. ¿Usted? Imposible. ¿Un masón? Un masón, repliqué. A ver, un signo, dijo. Le contesté sacando debajo de mi roquelaire una papeleta de albañil. Usted bromea, dijo retrocediendo unos pasos, pero en fin vamos por el amontillado. Bien, dije. Apoyóse pesadamente en él y seguimos nuestro camino en busca de amontillado. Pasamos por debajo de una serie de bajísimas bóvedas. Bajamos, avanzamos luego,
Descendimos después y llegamos a una profunda cripta, donde la impureza del aire hacía enroquecer más que brillar nuestras antorchas. En lo más apartado de la cripta descubríanse otras menos espaciosas. En sus paredes habían sido alineados restos humanos de los que se amontonaban en la cueva de encima de nosotros, tal como en las grandes catacumbas de París. Tres lados de aquella cripta interior estaban también adornados del mismo modo. Del cuarto habían sido retirados los huesos y yacían esparcidos por el suelo, formando en un rincón un montón de cierta altura. Dentro de la pared que había quedado así descubierta por el desprendimiento de los huesos, veíase todo el recinto interior de unos 4 pies de profundidad y 3 de anchura, y con eso una altura de 6 o 7. No parecía haber sido construido para un uso determinado, sino que formaba sencillamente un hueco entre dos de los enormes pilares que servían de apoyo a la bóveda de las catacumbas y se apoyaban en una de las paredes de granito macizo que las curdiaban. En vano, Fortunato, levantando su antorcha casi consumida, trataba de penetrar la profundidad de aquel recinto. La débil luz no nos impedía distinguir el fondo. Adelante, se le dije. Es un ignorante, interrumpió mi amigo. En un momento llegó al fondo del nicho y al hallarle interrumpió su paso por la roca. Se detuvo atónito y perplejo. Un momento después había yo conseguido encadenarle al granito. Había en su superficie 2 argollas de hierro, separadas horizontalmente una de otra por unos 2 pies. Rodear su cintura con eslabones para sujetarlo. Fue cuestión de pocos segundos. Estaba demasiado aturdido para ofrecerme resistencia. Saqué la llave y retrocedí saliendo del recinto. Después de esto, y diciendo palabras, me ataré a aquel montón de huesos que antes he aludido. Apartándolos a un lado no tardé en dejar al descubierto cierta cantidad de piedra de construcción y montero. Con estos martiales y la ayuda de mi paleta, empecé activamente a tapar la entrada del nicho. Apenas había colocado el primer trozo de mi obra de albañilería cuando me di cuenta de que la embriaguez de Fortunato se había disparado en gran parte. El primer indicio que tuve de ello fue un gemido apagado que salió de la profundidad del recinto. No era yo el grito de un hombre embriagado. Se produjo luego un largo y obstinado silencio. Encima de la primera hilada coloqué la segunda, la tercera y la cuarta, y oí entonces las furiosas sacudidas de las cadenas. Ya era medianoche y llegaba a su término mi trabajo. Había dado fin a la octava y novena y décima hiladas. Había terminado casi la totalidad de la oncena y quedaba tan solo una piedra que colocar y revocar. Tenía que luchar con su peso. Solo parcialmente se colocaba en la posición necesaria, pero entonces salió del nicho una risa ahogada que me puso en los pelos de punta. Se emitía con una voz tan triste que con dificultad identifiqué con la de noble Fortunato. La voz decía ja, 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 je, je, je. Buena broma, amigo. Buena broma. Lo que nos reímos luego en el paletazo, je, je, je. A propósito de nuestro vino. Entre risas. El amontillado, dije. Je, je, je. Sí, el amontillado. Pero, ¿no se hace tarde? Nos estarán esperándonos en el palacio de Fortunato. Sí, pero el amor de Dios, Montresor, sí, dije, por el amor de Dios. En vano me esforcé en tener respuesta en aquellas palabras. Me impacienté y llamé en altavoz, Fortunato. No hubo respuesta y volví a llamar, Fortunato. Tampoco me contestaron. Introduje una antorcha por el orificio que quedaba y la dejé caer en el interior. Me contestó solo un cascabelo. Leo. Sentí una presión en el corazón, sin duda causada por la humedad de las catacumbas. Me apresuré a terminar mi trabajo. Con muchos esfuerzos coloqué en su sitio la última piedra y la cubrí con argamasa. Volví a levantar la antigua muralla de hueso contra la pared y, durante medio siglo, nadie hasta ahora los ha tocado.